Aleluya. Alabado sea tu nombre, Padre. Exaltado sea tu nombre, mi Señor. En el nombre de Jesucristo, gracias. Gracias, Señor. Gracias por tu misericordia, Padre. Por tu poder, por tu bondad, por tu gran amor, Señor. Porque tú vives y reinas por los siglos de los siglos, Señor. Santo, 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 santo. Santo y digno de suprema alabanza. Aleluya. 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 En el nombre de Jesucristo. Mi alma te alaba, Padre Santo. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gracias. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias. Aleluya. Mi alma te bendice. Mi alma te exalta, Padre. Gracias, Señor. Santo, 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 santo. Gracias. Gracias, Padre Santo. Gracias, bendito. Gracias, preciosa. Gracias. Gracias, gracias. Enséñanos, Señor, guíanos, edifícanos, confírmanos, establécenos, Padre Santo. Aleluya, aleluya, aleluya. Gracias, Señor. Gracias, bendito, gracias, precioso. Gracias, maravilloso, Señor. Te alabo, Padre. Te exalto, Señor. Santo, 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 santo. No adoréis a nadie, solo a Él. No adoréis a nadie, solo a Él. No adoréis a nadie más, no adoréis a nadie más, porque solo Él nos puede sostener. No adoréis a nadie más, no adoréis a nadie más, porque solo Él nos puede sostener. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar tu nombre. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar
Vine a adorar a Dios. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar tu nombre. Vine a adorar a Dios. Adoremos al Señor, adoremos al Señor, adoremos su santo nombre, adoremos al Señor. Le amo, yo le amo. Es la rosa de Sarón para mí. Le amo. Le amo, yo le amo. Algún día su rostro veré. Aleluya. Qué tan importante, hermanos, es que nos levantemos a adorar a Dios. Es que nos acostemos adorando. Es que nuestras vidas sea una alabanza y sea una adoración continua. Lo que el Señor le dice a Josué cuando van a introducir al pueblo de Israel a la tierra de Canaán. Es exactamente lo mismo que nos dice a nosotros. La orden era amar al Señor con toda la mente, con todo el corazón y con toda el alma. Y ese es nuestro trabajo. El problema es que la tentación trabaja en la mente, hermano. El tentador trabaja en la mente. Hay una batalla por tu mente. Hay una batalla por tu mente. No lo puedes ignorarte y no puedes conformarte sobre todo con tus pensamientos. Tenemos que aprender a desechar nuestros pensamientos para poder que el Señor pueda establecer sus pensamientos en nosotros, para que Él pueda guiar, para que Él pueda enseñar, para que Él pueda consolar, para que Él pueda edificar. Porque el que edifica la iglesia, hermanos, es Cristo. Entonces, ¿qué podemos ver aquí en la tentación, hermanos? Podemos ver el triunfo de Cristo como hombre sobre Satanás. No se equivoque.
No diga que Satanás estaba tentando a Dios. Jesucristo no vino como Dios. Si usted dice que Satanás estaba tentando a Dios en Cristo, usted es anticristo. ¿Por qué? Porque el que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, ese es de Dios. Y el que no confiesa que Jesucristo no ha venido en carne, ese es el anticristo. Así de sencillo, hermano. Así de fácil. Jesús es muy claro. Jesús quita todos los estorbos para que nuestra mente no se engañe. El problema es que nuestra mente sigue trabajando ligada a nuestras necesidades humanas. Y Él tenía que venir a instalar el reino de los cielos. Y para instalar el reino de los cielos no se ocupan capacidades humanas. Se ocupa una sola cosa. Miren, hace mucho tiempo yo le pedía a los que venían a las campañas que predicaran de la sencillez de conocer a Cristo. Y ellos aferrados con los milagros y con las otras cosas. Y que el cielo va a descender. No, hermano. Jesús se hizo hombre. Dios se hizo hombre. Y vino y habitó entre nosotros. Y como hombre, por eso dice la Escritura, el Espíritu llevó a Jesús al desierto para ser tentados por el diablo. O sea, para enfrentar una guerra en lo físico, en el alma y en el espíritu. La primera tentación fue física, en su carne, en su cuerpo. ¿Y dónde está el alma? En su cuerpo. La segunda tentación fue al alma, al deseo de simplificar las cosas. ¿Cómo llegar a ser grande? ¿Cómo llegar a ser el más grande de Israel? Pero Jesús no venía a ser el más grande de Israel. Por eso, ¿qué ganas tú que te crees que eres más grande que las demás? ¿Hay alguien en casa? Tú ya eres grande. Pero la grandeza no se demuestra con posición o con rango. La grandeza se demuestra con el servicio, con quitar al enemigo para que todos sean libres. La grandeza no se demuestra esclavizando a la gente para tener autoridad sobre mucha gente. Lo que Jesús vino a enseñarnos a nosotros es cómo establecer el reino. Todos quieren ser pastores, pero todos quieren ser pastores para tener gente bajo de ellos, para mandarlos, no para ponerles el ejemplo. Todos quieren ser pastores para influir delante
De los hombres, ¿cuánta gente tienen? Jesús, todas las almas son de Él. Él no tenía, ni tiene necesidad, ni tendrá necesidad de decir, estas son mías y estas no. Jesús vino a sentar y a enseñarnos que la única manera, hermano, para establecer el reino de Dios, hermano, es sirviendo. Tanto que dicen los pastores que el que sirve, sirve, y el que no sirve, no sirve. ¿Y para qué sirven ellos? ¿Y para qué sirvo yo? En el reino de Dios no servimos más que para tres cosas. Para nada y para nada. Porque el que sirve sigue siendo el rey. Porque el reino de Dios es eterno y por lo tanto permanece para siempre. Por tanto, el rey de ese reino es eterno. Lo que Jesús vino a establecer es atar al hombre fuerte para poder saquear sus bienes. ¿Para qué? Para liberarnos a todos los que estábamos bajo el pecado, esperando la muerte. Porque la paga del pecado es muerte. Para hacernos libres. Por lo tanto, hermano, Jesús primero fue probado en su cuerpo, después fue probado en su alma, después fue probado en su espíritu. ¿Cómo, hermano? La última tentación le dijo, todo esto te daré, todos los reinos del mundo te daré, si postrado me adorares. Tentación al cuerpo, tentación al alma, tentación al espíritu. Es decir, en la carne al diablo se le dice que no. En el alma al diablo se le dice que no y se vence con la palabra. Pero en el espíritu no hay ninguna comunión del creyente con el incrédulo. No hay ninguna comunión entre el templo de Dios y los ídolos. Nada concuerda, no hay ningún acuerdo entre Cristo y el diablo. El Señor te reprenda. Te ordeno que te calles ahora y te ordeno que te largues de aquí. En el nombre de Jesucristo. Vamos, allá va. Fuera de aquí, de esta casa. Fuera en el nombre de Jesucristo. Cállate ahora. ¿Hay alguien en casa? ¿Hay alguien en casa? Aleluya. Está tan terrible, hermano, el no entender esto. Es como vivir ciego. El deseo de establecer, hermano, el reino. ¿Qué le estaba diciendo el Satanás al diablo? Tú lo puedes hacer.
por ti mismo. Tú lo puedes hacer por ti mismo. Y Jesús viene a enseñarnos, hermanos, que la única manera, fíjense bien, hermano, es adorar al Señor tu Dios. Lo quita, lo echa fuera por el Espíritu, y entonces le dice, al Señor tu Dios adorarás. Y nos da la facultad a nosotros. Lo que acaba de pasar ahorita es precisamente para tener, ¿cómo se dice? Autoridad espiritual para enseñarles que tienes que correr al demonio para poder adorar a Dios. No puedes, hermano, adorar a Dios mientras tu carne se satisfaga con tus deseos. Tú puedes danzar, tú puedes hablar en lenguas, pero tus deseos de grandeza en tu alma que están allí, vas a hablar en lenguas, vas a profetizar, pero no por el Espíritu Santo. Por eso es que la mayoría que le profetiza al pastor, le profetiza, vas a ir a las naciones, vas a volver a ser el obispo, Dios te está llamando a esto, y Dios quiere, va a haber un ciclo nuevo en tu vida, y va a haber una aceleración en tu vida, y es el demonio, el deseo de grandeza que hay en la persona. Y tú empiezas a llorar porque te están diciendo que va a haber una aceleración y que vas a entrar de una etapa nueva a otra nueva. ¿Cómo vas a entrar de una etapa nueva a otra nueva si tu alma y tu deseo de grandeza están allí? Y Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Jesús no abandona. Jesús no renuncia. ¿Hay alguien en casa? ¿Cuál es la solución a toda la tentación? Adorar al Señor tu Dios. Por eso, hermano, viene la hora, le dijo Jesús a la samaritana. Y parece que la hora ha llegado. Cuando ni en este monte, ni en Jerusalén, adorarán al Padre. ¿Qué quiere decir? Que los que estaban adorando en el templo en Jerusalén, ¿a quién estaban adorando? Al diablo. ¿Por qué? Porque su deseo de grandeza estaba en ellos. Ellos utilizaban todo el atuendo y todo lo que Dios había dado en la ley de Moisés, pero estaban adorando al diablo. ¿Y a quién estaban adorando ahí en Samaria? Estaban adorando un ídolo. Su ídolo era el templo. ¿Qué adoraban en Samaria? Estaban adorando un ídolo. Su ídolo era el pozo. Es como las hijas que adoran el sartén de la mamá con el que hacía la comida la mamá y todavía lo tienen. Y la mamá lo heredó de la abuela.
Es que el antiguo era mejor, no, hermano, lo mejor es Cristo y Cristo no envejece. Cristo no se hace antiguo. Y Dios puso a Cristo en tu corazón para que tú no envejezcas, para que tú te renueves día con día, para que Dios haga en ti nuevas todas las cosas, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Podré tener 90 años, pero Dios sigue haciendo las cosas nuevas dentro de mí. Un grito de júbilo. Aleluya. Podré tener 120 años, pero Dios seguirá haciendo nuevas todas las cosas dentro de mí porque hay un adorador. Un adorador se despoja de todo. En ese sentido, Dios usó a David. Cuando trajeron el arca del pacto que estaba en la casa de Edom Geteo, y entró danzando y se fue despojando de todo, se despojó de toda su ropa. Necesitamos despojarnos de toda nuestra ropa para que las vestiduras de Cristo nos cubran a nosotros ahora. Para ser verdaderamente y genuinamente adoradores. Y es allí cuando el Señor le dice a Satanás, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Esas palabras se cumplen allí en el cumplimiento más elevado de la palabra. No podemos servir a dos señores. Por eso es que difícilmente, hermanos, Dios podía hablar con Anás y con Caifás. Podían tener sueños de su lujuria religiosa, de su deseo. Pero ¿cómo van a servir a Cristo si es más importante para ellos el templo de 4 paredes que entender que estamos incrustados en el cuerpo de Cristo y que estamos en Cristo antes que en una religión? Y es cuando el enemigo tiene que huir de ti, hermano. Cuando tú entiendes que necesitas despojarte de todo deseo de ser mejor que el pastor. De ser mejor que tu esposo. De ser mejor que tu esposa. De ser mejor que los vecinos. De llegar a decir es que yo me merezco esa posición. ¿Hay alguien en casa? ¿Cuáles son tus méritos para que tú merezcas? Si tú y yo estábamos muertos en delitos y pecados, como decíamos ayer, yo en ellos, dijo Jesús, y tú en mí, para que ellos sean perfectos en unidad. ¿Cuáles son nuestros méritos para que Jesús haya mandado su Espíritu Santo a nosotros? Aleluya. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Te lo voy a simplificar.
Si la tentación primero fue a su carne, y después a su alma y después a su espíritu, esa es nuestra esencia. Nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. ¿Qué nos enseña Jesús aquí? Que tenemos que someter nuestro cuerpo a la voluntad de Dios. Que tenemos que someter nuestra alma a la voluntad de Dios. Que tenemos que someter nuestro espíritu a la voluntad de Dios. Eso es, someteos pues a Dios. Y resistid al diablo. Y de vosotros huirá. Allá. Eso es lo que tenemos que hacer, hermano. Mira, hermano. Puedo someter mi cuerpo. En una ocasión un pastor me decía que habían estado en ayuno. Todos los pastores. En un distrito de Venus. ¿Hay alguien en casa? Y salieron de ese ayuno en el que estaban en ese planeta Venus. Ahorita les voy a decir por qué, hermano. ¿Por qué Venus? Salieron del ayuno y fueron a un templo todos a ministrar. Y había un muchachito allí, un jovencito, que se la pasaba en ayuno y en oración ahí en el altar, ahí en esa iglesia. Y cuando llegaron los pastores, todos felices, esperando que iba a haber cosas gloriosas y maravillosas, porque venían de un ayuno los pastores. Y estaba predicando el presbítero, el que los congregó para el ayuno, el que los congregó para el ayuno, el líder. Y de pronto el muchachito que estaba ahí en el altar se levantó y le dijo, dice el Señor que te arrepientas, que dejes de practicar el pecado. Y cuando el pastor vio que esa pequeñita oveja le dijo eso al presbítero, se enojó tanto y lo cayó y lo sacó del templo. El muchachito no volvió a la iglesia. Y el hombre siguió predicando. Pero a los pocos días se descubrió que estaba en adulterio. Hay muchos hermanos que usan el ayuno para disfrazar su pecado. Es decir, adoran a Dios, predican de Dios, hablan de Dios, pero el adulterio está ahí, en esa alma. Es decir, un espíritu de adulterio está controlando la carne y el alma. Paz de Cristo. Acababan de salir del ayuno, cuando ese mismo pastor le pegó una regañada a una muchachita. Que no estaba bien lo que estaba haciendo, para dar la apariencia de que muy puro, que muy santo. ¿Hay alguien en casa? No, hermano. No se trata de tratar de aparentar. No se trata de aparentar. Se trata de ser lo que somos. No se trata de autocastigarnos.
Lo único que puede hacer morir el pecado es Cristo en nosotros. Así dijo el Señor en aquella ocasión: hijo, cuando a ti te falte amor, pídeme, yo estoy contigo, yo soy el amor. Es más fácil dejar volar la imaginación hacia otra mujer que decirle: Señor, dame amor por mi esposa. Es que tengo mis deseos, es que tengo mis gustos, es que yo también tengo mi corazoncito. Sí, tenías, porque alguien ya lo compró. Pero tú sigues diciendo: no, mi vida es mía. ¿Por qué tengo que aguantar a ese pastor así? ¿Por qué tengo que aguantar a este así? ¿Por qué tengo que soportar a este así? No. Porque el que te compró te dio la capacidad para amar aún a tus enemigos. Por eso es necesario: someteos pues a Dios, porque mientras no sometamos la carne, menos vamos a someter el alma, mucho menos vamos a someter el espíritu. Voy a decir esta palabra, me da pena. Muchas dicen soy mansa, o muchos decimos soy manso, pero no menso. ¿Por qué? Porque la carne está viva. Siempre vamos a batallar con eso. ¿Por qué la carne está viva? Porque a los 40 días tuvo hambre. Porque el alma, ¿quién va a controlar el alma? La guerra está, hermano. ¿Entre quién controla el alma? Nosotros somos almas. Cuando la carne controla el alma, tus deseos están muy vivos, mis deseos están muy vivos. Cuando el espíritu controla el alma, los que rigen son los deseos del espíritu. Así se instala el reino de Dios. Es lo que Jesús vino a hacer para poder recuperar lo que se había perdido. Y eso no se hace en una religión, eso se hace en el desierto. ¡Aleluya! ¿Dónde venció? ¿Dónde venció la mujer samaritana? Cuando Jesús le dijo: mujer, créeme, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Porque el Padre busca a los adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Dónde venció la mujer? ¿En el pozo? No, en Cristo. Cuando la mujer salió a buscar, cuando Jesús le dijo: llama a tu esposo, la mujer ya iba libre. Ya Cristo la había encontrado en su necesidad. ¿Hay alguien en casa? Por eso, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Por qué el Hijo nos puede libertar? Porque Él venció al diablo. Y Él está en nosotros.
para que nosotros venzamos, porque si Él venció, nosotros también somos más que vencedores. Es la manera así de sencillo, hermanos, es como se instala el reino de Dios en nosotros. Cuando Dios instala a Jesús dentro de nosotros, cuando Dios instala al Espíritu Santo dentro de nosotros, es cuando entramos en el reino de Dios. Es decir, te lo voy a parafrasear, es cuando Dios manda al Rey a vivir en nosotros. El Rey trae el reino. Sin Rey no hay reino. Sin Rey el hombre sigue haciendo lo que él quiere, definiendo lo que él quiere, demostrando lo que él quiere. Y ahí no puede obrar el Espíritu Santo, porque Dios no va a contender con el hombre eternamente, porque el hombre es alma y él es espíritu. En un solo deseo de él aniquilaría a todo el hombre. Por eso es que Dios deja al hombre ser. Por eso es que vemos que la apostasía de la iglesia está todo lo que da. Y tú dices, ¿que no va a hacer nada Dios? No. Dios está haciendo. ¿Con quién? Con los que se someten a Él. Dios no va a obligarte. Ya no estamos en la ley. Estamos en la gracia. Dios no va a obligarte a que te vuelvas a Él. ¿Cómo te vas a volver a Él si Él está en ti? No estamos en la ley, estamos en la gracia. Allá el profeta podía decirte, vuélvete a Él. Y ahora, ¿qué dice? Arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él nos envía a Jesucristo, el que fue anunciado. No estamos en la ley. Ayer era volveos a mí, yo me volveré a vosotros. Pero hoy, en la gracia es, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Despierta, recibe entendimiento, recibe revelación. No permitas que te traten como si fueras la basura. El desecho de todos. Porque Dios está contigo. ¿Por qué? ¿Por qué matamos a Jesús? Porque era un estorbo para el sistema. ¿Por qué mataron al apóstol Pablo? Porque era un estorbo para el sistema. ¿Por qué mataron a Pedro? Porque eran un estorbo para el sistema. Escucha la diferencia entre los cristianos de hoy y los cristianos del libro del Nuevo Testamento. De los libros de los Hechos. Pedro estaba en la cárcel. Jacobo estaba en la cárcel. A Jacobo lo sacaron primero y le cortaron la cabeza. Lo mataron. Y al otro día iban a sacar a Pedro. ¿Y qué estaba haciendo la iglesia? Oraba toda la noche. Y hoy agarraron a un pastor ahí en Los Mochis, que porque andaba defendiendo, cuando la escritura dice, no te involucres en pecados ajenos. Consérvate puro. ¿Qué quería ayudar? Miren, lo agarraron, lo golpearon, dice la persona. Y estaba llamando, vénganse todos, vamos a sacarlo. Basta ya.
¿Se imaginan, hermano? En lugar de estar gritando, invocando demonios, con el enojo, haciendo que la gente se enoje, en lugar de irse a orar. Así como ese hombre está gritando de la policía, así se va a gritar de todos los pecados que la IA va a sacar de todas las instituciones religiosas. Hermano, la IA sabe cuánto tiempo te has pasado en pornografía, en el teléfono. ¿Cuánto tiempo nos hemos pasado? ¿Cuánto tiempo nos hemos puesto a ver cosas que contaminan nuestro espíritu? Ellos lo saben. La IA no son más que los demonios. Va a llegar un momento en que todo lo van a exponer. Así como se expuso al líder de la luz del mundo, así se va a exponer al líder de la Iglesia Apostólica. Al menos que ellos pacten con ellos para que no salgan a la luz. Cuando Dios nos da la oportunidad a nosotros de vencerlos a ellos. Todos nuestros pensamientos, miren hermanos, cada vez que yo pienso, mi voz grita en la presencia de Dios. O sea, cuando yo pienso algo, voy en el carro. Por eso procuro llevar siempre la audiobiblia. Pero no falta que me saque del estar oyendo la Biblia. ¿Por qué? Porque tengo que ir atento. No por lo que pueda venir contra mí, de que pueda ver que alguien me quiera hacer daño. No, 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 no. Eso no es lo importante. El problema es porque yo veo y pienso, porque yo escucho y pienso, porque yo toco y pienso, porque yo huelo y pienso, porque yo necesito pensar antes de hablar. Entonces, aquí se va a desatar una guerra. Porque ves de todo cuando vas. Miren, hermano, el otro día me di cuenta de que no estoy bien del todo. Que aunque no de todo, tengo la conciencia limpia. ¿Por qué? Porque vi a un homosexual vestido de mujer pidiendo dinero, no sé, para una casa psiquiátrica. Me di cuenta ya que se acercó. Y antes de que llegara a mí, le dije con la cabeza, no. Entonces dije, Señor, perdóname, porque lo estoy rechazando. Antes de que viniera a decirme una palabra, dije, con la cabeza dije que no, no quiero nada. Paz de Cristo. Qué tremendo, hermano, que uno, o sea, ¿en qué me puede contaminar esa persona? En nada. Al contrario, hermano, me quedé yo pensando, debí decirle que Cristo lo ama.
Debí decirle que Dios lo hizo varón y que está esperando a un varón. Pero entonces me di cuenta que hay una aversión. ¿Por qué, hermano? Porque hay una mala manera de pensar. ¿Quiénes eran los amigos de Jesús? ¿Por qué nosotros no evangelizamos prostitutas? Porque pensamos que nos pueden seducir, ¿verdad? ¿Hay alguien en casa? Son personas con cuerpo, con alma y con espíritu. Y si tú eres vencedor, ellos también pueden ser vencedores. La luz en las tinieblas resplandece. Y todavía seguimos enfermos con la religión. Nomás me junto con la hermanita tal porque Dios la usa. Nomás me junto con el hermanito tal porque Dios la usa. Hermanos, el reino de Dios se hace en una genuina adoración. Se rinde el cuerpo. Pero para ser un adorador genuino, se despoja de todo. Se despoja tu cuerpo, te desnudas tu ropa. David. Segundo, su posición, su rango. El ser rey lo tuvo en nada. Le dijo a su esposa, como un cualquiera has quedado. El rey, ella tenía deseos de grandeza. Su padre era el rey. Y ella se le quedó el reino, queriendo demostrar que se pone una corona, que se manda, que se ordena usted para acá y esto para allá, y esto para acá y esto para acá. Porque era la hija del rey, le tenían que respetar. ¿Ah? Porque somos los hijos del rey, no nos pueden hacer nada. Podemos hacer lo que queremos. Podemos despreciar a ese tipo de gente. ¿Qué tipo de reino es? Ese es el reino humano. Ese es el reino terrenal. Ese es el reino que el diablo quería que estableciera Jesús. ¿Para qué? Para poder controlar a Jesús. En el reino humano, el hombre controla al hombre. El hombre le dice lo que se tiene que hacer. Y si no se hace, no sirve. Pero en el reino de Dios, en el reino que Jesús vino a establecer, el enemigo no entra. El enemigo queda fuera. Por eso Jesús dijo, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Cuando entramos al reino de Dios, no entramos nosotros. Él nos mete. Él nos mete su espíritu dentro de nosotros y el espíritu automáticamente nos traslada del reino de las tinieblas al reino de su luz admirable. Entonces, ¿por qué se requiere ser violento? No se requiere ser violento, se requiere ser firme para decir no al pecado y para decir sí al espíritu. Por eso Jesús dijo, vuestro hablar sea sí, sí. No, no. Porque lo que es de más de esto, de mal procede. Sí, pero, sí, Chuy.
Vamos a dejarlo que venga, pero sí vamos a ponerle condiciones, que esté aquí, pero que lo ministre, pero que no. ¿Cómo vas a evitar que el Espíritu Santo deje de moverse en ti? ¿Pueden los hombres evitar eso? Un grito de júbilo. Esa es la esencia. Vino a establecer el reino. Y el reino se establece de esta manera. Él pone su espíritu en nosotros. Por eso el que no naciere del agua y del espíritu no puede ver el reino de los cielos. Por lo tanto, primero tienes que verlo, lo que Dios te ofrece. Y entonces tú decides morir a través del agua. A través del agua no se nace, se muere. Y entonces Él manda su espíritu y entra en ti. Y entraste al reino. Porque en el reino de Dios no se entra por esfuerzo humano. Se entra por voluntad divina. Y ahora sí podemos hablar del reino. Por eso le titulé El reino de Dios. Porque Jesús dijo, ahora sí Jesús pudo empezar a predicar. Arrepentíos y creed en el Evangelio, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y por eso les dijo, no se vayan de Jerusalén hasta que sean investidos de poder desde lo alto. Investíguenme, por favor, qué significa la palabra investidos. Se las dejo de tarea. Mañana vamos a empezar con eso. ¿Qué significa la palabra investidos? Amén. Para que vean dónde recibimos el poder. Padre, en el nombre de Jesucristo, Padre, te ruego, Señor, que tus hijos puedan entender el reino, Padre. Que tú has venido a morar dentro de nosotros. Y donde está el rey, está el reino. Y que ahora el reino de los cielos está en nosotros. Para que podamos hacer tu voluntad y no la nuestra. Para que renunciemos a todos los deseos mundanos. Renunciemos a todo lo que estorba, Señor. Tú puedas moverte y manifestar tu gloria en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor. Aquí están nuestros cuerpos, nuestros espíritus y nuestras almas, Señor, dispuestos, porque son tuyos, porque tú los compraste, porque tú nos hiciste, tú nos formaste, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Enséñanos a rendirnos a ti, a comprender que sin ti no somos nada, porque tú eres nuestro Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bendiciones, hermanos. Les amamos. Miren, voy a pedir a la hermana Esmeralda que suba la tarjeta que teníamos el año pasado les invito que cada uno dé como propuso en su corazón. No con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama la hora alegre para comprar zapatos para los pequeños que no tienen. Amén. Para ver si antes del 24 podemos repartir zapatos a los pequeños y algo de comida.
Así que, hermana Esmeralda, más tarde le llamo por teléfono para que suba aquí, y si hay alguien que quiere apoyar para ser de bendición para los niños que no tienen recursos, no para mí, hermano, no para nosotros, y poder ser de bendición. En el nombre de Jesús, y a mediados del año, por allá por agosto, ser de bendición para los niños, para poder darles una mochila, poder darles algo en que poder facilitarles para que ellos puedan estudiar. En el nombre de Jesucristo les amamos. Bendiciones, hermanos Amestel. Pues aquí estamos en casa, gracias a Dios. Seguimos adelante. Bendiciones.